Hablar de la muerte se nos ha vuelto costumbre, ya sea al referirnos al número de víctimas en una guerra o al de fallecidos por un virus. Y aunque la discutimos dentro del contexto de nuestra sociedad, seguimos manteniendo la muerte a distancia. Y eso es por completo comprensible. Es un mecanismo de defensa para mantenernos vivos. Si nos quedamos demasiado tiempo pensando en nuestra mortalidad, podría consumirnos y evitar que sigamos con nuestra rutina. ¿Por qué? ¿Para qué luchar, soñar, estresarse si la vida simplemente termina? Contemplar la posibilidad de nuestro propio final a menudo nos llena de ansiedad. Nos abruma la cantidad de preguntas sobre lo que esto significa. ¿Qué sucede cuando el cerebro deja de funcionar? ¿Será una liberación celestial o una especie de tortura? La mayoría de nosotros, en el fondo, no en el fin estéril que representa la muerte, esperamos que haya algún tipo de existencia después de ella. Queremos que nuestra conciencia continúe, volvernos a encontrar con nuestros seres queridos de alguna manera. Pero, ¿en realidad hay vida después de la muerte? En las últimas décadas, la forma en que pensamos sobre la conciencia y la muerte desde una perspectiva científica ha cambiado mucho. Nuevas investigaciones sobre lo que sucede cuando morimos desafían muchas de las suposiciones que durante décadas creímos sobre la muerte. Cuando tu vida termina, el corazón deja de latir y los pulmones dejan de funcionar. El cerebro deja de recibir oxígeno y la actividad cerebral normal se detiene. Técnicamente, estás muerto, pero hay personas que han sobrevivido más allá de este punto. Según varios estudios, 1 de cada 10 afirma haber tenido una experiencia consciente mientras estaban en muerte clínica. A esto lo llamamos experiencias cercanas a la muerte, porque creemos que lo que realmente está muerto permanece muerto, pero en realidad, al menos según todas nuestras definiciones actuales del concepto, sería más preciso describirlas como experiencias de regreso de la muerte. Aparte de la semántica, estas experiencias son similares entre aquellos que las recuerdan después de ser reanimados. A menudo incluyen visiones de viajar a través de un túnel. Algunos afirman haber tenido experiencias fuera del cuerpo o ver toda su vida pasar frente a sus ojos. Encuentran espíritus o personas conocidas que les hablan. Muchos reportan sensación de paz y tranquilidad, lo cual debería traer consuelo a aquellos de nosotros que estamos particularmente ansiosos con el tema. Pero, ¿qué pasa en el cerebro cuando estamos muriendo? Jimo Borgigan, profesora de neurología en la Universidad Estatal de Michigan, estudió el registro de la actividad eléctrica en los cerebros de mujeres a las que se les había retirado el soporte vital. Lo que descubrió está cambiando la forma en que pensamos sobre los muertos. La muerte no debe considerarse un suceso, sino un proceso. Los órganos no fallan de inmediato, el corazón puede ser reiniciado y la función cerebral completa puede regresar. El proceso de morir es a veces reversible. Horas después de que alguien haya sido declarado clínicamente muerto en circunstancias raras, puede ser reanimado. Estos casos no son milagros divinos, sino el resultado de que la muerte es un proceso mucho más lento de lo que pensamos. En un conocido caso de 2008, Velma Thomas, de 59 años, estuvo clínicamente muerta durante 17 horas, 10 minutos después de ser retirada de un respirador y de que su cuerpo se preparara para la extracción de órganos para trasplante. Despertó, estaba alerta y de inmediato preguntó por su hijo. Cuando Borgigan observó un cerebro en proceso de morir, notó señales eléctricas de alta frecuencia, conocidas como ondas gamma. Las áreas del cerebro asociadas con la conciencia estaban increíblemente activas. Cuando se cortó el oxígeno, las ondas cerebrales se sincronizaron de una manera que está asociada con atención y memoria elevadas. Las áreas del cerebro que están activas cuando estamos conscientes y despiertos estaban comunicándose con áreas relacionadas con la formación de la memoria. Una hipótesis es que el sistema que filtra las diferentes funciones cerebrales se apaga cuando una persona está muriendo, lo que les permite acceder a toda su conciencia de golpe. Esto explicaría por qué muchos ven su vida pasar frente a sus ojos y recuerdan cosas que sucedieron incluso cuando eran bebés. ¿Qué nos dice esto sobre el cerebro y la conciencia? ¿Que el cerebro físico no es necesario para una experiencia consciente? ¿O que el cerebro es simplemente muy resistente cuando se trata de la privación de oxígeno? Hay mucho más por descubrir sobre la conciencia y el cerebro moribundo,
Sin embargo, hay algo que deberíamos empezar a hacer de manera diferente con aquellos que son declarados muertos: hablarles. Sabemos que hay actividad cerebral después de un paro cardíaco y que la mente potencialmente tiene algo de conciencia del espacio que la rodea. Los pacientes que han sido reanimados a veces describen experiencias fuera del cuerpo y son capaces de detallar cosas a las que no habrían tenido si hubieran estado conscientes, como describir situaciones o conversaciones que estaban ocurriendo en otra habitación. Si hablamos con los muertos, es posible que puedan escucharnos. Creo que hay algo reconfortante en la idea de enviar un último mensaje a un ser querido, incluso aunque no pueden responder de la misma manera. Pero, ¿qué dices exactamente? ¿Que los amas? ¿Mostramos fuerza o debilidad? ¿Deberíamos ser filosóficos o espirituales? Tal vez hayas oído hablar del Bardo Thodol, también conocido como el libro tibetano de los muertos. Es un texto popular sobre la experiencia de morir desde una perspectiva budista, específicamente el budismo tibetano. Es un libro como ningún otro por una razón obvia. Está destinado a ser leído a aquellos que han partido o a quienes se preparan para la muerte. El mito que rodea el texto es que fue escrito en el siglo VIII por un místico budista llamado Padmasambhava. Él no escribió nada por sí mismo. Dictó el libro a una princesa Yesit Sogyal, quien se cree que fue la primera tibetana en alcanzar la iluminación. Según la historia, Padmasambhava no creyó que el libro fuera adecuado para su tiempo, así que escondió el texto en una cueva en el Tíbet. Profetizó que sería descubierto 500 años después. Y en 1341, un niño llamado Karma Lingpa lo encontró, siguiendo las instrucciones en un sueño. Fue una época oscura en la historia, cuando la peste negra azotó a Asia y Europa, lo que hizo que el texto fuera aún más relevante. El libro tibetano de los muertos indica que la muerte no es solo el fin de la conciencia, sino una oportunidad. Durante el periodo posterior a la muerte, recitar el texto tiene la intención de dar al difunto un renacimiento más favorable. No se trata de una vida llena de riquezas, sino de una más propicia para poner fin al ciclo de renacimiento y alcanzar el nirvana. En el budismo tibetano, el ciclo de nacimiento, sufrimiento, muerte y renacimiento es interminable, a menos que hagamos algo al respecto. Necesitamos llegar a ser como el Buda para liberarnos. Esto implica poner fin a las principales fuentes de sufrimiento dentro de nosotros: el deseo y el apego. Ryan Hammonds, un niño de 4 años, pasaba horas dirigiendo películas inventadas en su habitación. Era un niño creativo y con gran imaginación. Durante ese mismo periodo, Ryan sufría de pesadillas recurrentes. Se despertaba agarrándose el pecho, afirmando que su corazón estalló en un lugar que, al describirlo, era igual a Hollywood. Días después, Ryan le confesó a su madre algo que la dejó aún más aterrada. Le contó que solía ser otra persona. Tenía una casa blanca, con piscina, 3 hijos, pero estaba muy angustiado porque no podía recordar sus nombres. Su madre tomó algunos libros sobre Hollywood de la biblioteca, llenos de fotos de producciones cinematográficas. Al pasar las páginas, el niño reconoció a un hombre, refiriéndose a él inmediatamente como George. El hombre al que Ryan señaló era un actor llamado George Raft, una estrella de cine olvidada de la década de 1930. Ryan también señaló a otro hombre cerca de George, y como si se tratara del mejor recuerdo de su vida, entendió que se había encontrado a sí mismo. Había encontrado al hombre que solía ser. Con la ayuda del psicólogo de la Universidad de Virginia, Jim Tucker, la familia identificó al hombre en la foto como Martin Martin. Pudieron confirmar que él tenía 3 hijos. Una de ellas aceptó reunirse con Tucker y Ryan, donde pudieron confirmar numerosos otros detalles sobre su vida, como su carrera como bailarina en Nueva York y su trabajo como agente en Hollywood. Hay miles de historias como esta. Niños de entre 2 y 5 años que afirman recordar vidas pasadas. Este fenómeno ha sido estudiado por un pequeño grupo de psicólogos dirigidos por la experiencia de Tucker y 2.500 casos. Si bien tienen evidencia que sugiere la validez de las afirmaciones, no pueden probar exactamente la reencarnación. Tucker hizo una hipótesis aproximada sobre cómo la reencarnación podría explicarse utilizando la física cuántica. Citando el efecto del observador, Tucker sugiere que el mundo material podría derivarse de la conciencia.
Esto sugeriría que la conciencia no necesita un mundo para existir ni un cerebro vivo. Podría continuar después de la muerte, en el cerebro de otra mente. La falta de pruebas contundentes ha derivado que la noción de las vidas pasadas esté más asociada al espiritismo que a la ciencia. La verdad es que nos atrae la idea de que la conciencia continúe porque tememos su fin permanente. La no existencia no tiene mucho sentido para un ser que existe, por emocionante que sea la idea de la reencarnación. Aún no alivia la carga más pesada de la muerte, la separación. Incluso si hay algo de verdad en las historias de vidas pasadas, la carga de la muerte sigue pesando. Al final tenemos que decir adiós y nuestro apego a los demás inevitablemente nos lleva al dolor. Cuando los niños que recuerdan vidas pasadas crecen, tienden a alejarse de esos recuerdos. Los mencionan cada vez menos hasta olvidarlos por completo. Cuando Ryan conoció a la hija de Martin Martin, se comportó de manera tímida y casi asustado. Después de su encuentro, Ryan mostró menos interés por su vida pasada. En el libro tibetano de los muertos, el renacimiento no está destinado a emociones con la perspectiva de más vida, sino con la posibilidad de escapar de ella, sin importar la perspectiva desde la que veas la vida. La muerte es una oportunidad. Piensa en la vida que te gustaría ver pasar frente a tus ojos en tus últimos momentos y vive esa vida hoy.